Muy bien, hermanos, pues buenas tardes. Me alegra estar aquí con ustedes, nuestro grupo de jóvenes, y pues primero vamos a pedir dirección. Gracias, Señor, por este grupo de jóvenes que te buscan fervientemente, Señor. Te agradezco por la sabiduría que les das para poder conectarnos y escudriñar tu palabra. Te agradezco por cada una de las personas que hoy están aquí conectadas. Te pido que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que así como dice el Salmo 19, versículo 18, que tú abras nuestros ojos, Señor, y nos permitas conocer las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es como rocío al pasto, Señor. Fortalece nuestra alma, fortalece nuestro espíritu, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Pues bien, mis hermanos, les voy a pedir por favor que vayamos a Deuteronomio 8:2, por favor. Deuteronomio 8:2. Si por ahí lo tenemos, ahí les voy. Deuteronomio 8:2 dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y bueno, como ustedes saben, yo pertenezco al grupo de maestros de Alfa y Omega. En tiempos de la pandemia me tocaba estar con Andrich, y la verdad es que hemos aprendido mucho este tiempo escudriñando la palabra. Este tiempo nos ha mostrado en este versículo muchas cosas. A veces pudiéramos decir, como comentaba nuestra hermana Sofía, que queremos tener el control de las cosas, pero la verdad es que no lo tenemos. Dios, a través de este tiempo, nos ha mostrado que también nos aflige para saber lo que realmente había en nuestro corazón. Cuando me asignaron este tema, a mí me comentaron que era porque existía inquietud en medio de la pandemia por problemas de salud, por economía, por falta de trabajo, por algunas discrepancias familiares, etcétera. Y qué bueno que existía en este temor algunas preguntas. Uno, si realmente Dios tiene el control de las cosas. Dos, ¿cuánto control tiene? Y tres, ¿cómo podemos aprender a confiar en que Dios tiene realmente el control? Y bueno, ya leímos Deuteronomio 8:2, y lo que uno va aprendiendo es que la Biblia es global. Es decir, toda la Biblia habla el mismo propósito. Y ahora les voy a pedir favor que vayamos a Romanos 15:4. Romanos 15:4, si lo tienen por ahí, se los voy a leer yo. Romanos 15:4 es algo también que debemos, es un versículo conocido, donde dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Esperanza. Entonces, esta bendita palabra, la Biblia, nos muestra muchas cosas. Hoy vamos a intentar contestar estas tres que las acabo de comentar. Primero, la soberanía de Dios. ¿Realmente Dios es soberano? ¿Cuántas veces de nosotros no nos hemos preguntado por qué está pasando esto, por qué está pasando lo otro, por qué Dios no hace esto o Dios no hace el otro? Y a veces nos portamos como jueces. Y la verdad es que a veces somos como Job, y muy seguramente en algún momento Dios nos va a hacer la pregunta que le hizo a Job: ¿estabas tú cuando yo fundé el mundo, cuando lo construí, cuando medí, cuando hice? Y pobrecito Job se va apachurrando poco a poco. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano, tiene un control independiente, completo y total sobre toda criatura, sobre todo suceso, circunstancia, en cada momento de la historia. Aunque no lo creamos, es así. Vayamos, por favor, déjenme ver en esto de la
soberanía de Dios. Vayamos por favor al Salmo 103, 19, al Salmo 103, 19. Y el Salmo 103, 19 dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Existen muchos versículos que hablan sobre la soberanía de Dios. Este es uno de ellos. El Salmo 24:1 es otro, donde dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, Dios creó todo, Dios es dueño de todo. Pero obviamente a los seres humanos no nos gusta mucho la definición de un soberano, y un soberano puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y sobre todo, no nos debe explicaciones. Esa es una parte muy difícil, sobre todo porque eso es casi atentar contra el orgullo del ser humano, porque más de uno pensaría, pues si me lo explica el Señor, yo le voy a entender. Pero la verdad es que no le vamos a entender. Hace el jueves antepasado yo les hablaba de Hechos 12, versículo 1 al 19, donde Dios permite que matan a Jacobo, uno de los discípulos de Jesucristo, y liberen, o mejor dicho, tomen como preso a Pedro. Y eso es solo soberanía de Dios. Nadie puede decirle algo al Señor porque en sus planes se desarrollan como Él los desea. En Juan 1:3, vamos a buscarlo. Bueno, dice básicamente: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso habla precisamente de que Él sigue teniendo el control de prácticamente todo. Y vayamos también, por favor, a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Ya me pasé. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y estos solo son unos cuantos versículos que hablan de la soberanía de Dios. Y entonces, pues la verdad es que más de uno tendríamos que quitarnos de la duda de si Dios es dueño de esto, si Dios tiene el control de las cosas. Claro que la tiene. Y muy seguramente la pandemia estaba agendada. Dios sabía que iba a llegar. Pero también en la voluntad de Dios, Dios es permisivo. No quiere decir que Dios mandó la pandemia. Dios es permisivo. Nos deja hacer cosas, nos tenemos libre albedrío, y aún el Señor utiliza esas circunstancias adversas con un propósito. La primera pregunta entonces era: ¿Dios tiene el control? Créanme, Dios tiene el control. Ahora, ¿cuánto control tiene? Pues sería obviamente algo absurdo pensar que solo tiene la mitad del control. No, tiene todo el control. Pero no hay que olvidar que en esa permisividad, si es que me permiten esa palabra, nos deja hacer lo que queramos en ese libre albedrío, y aún así podemos meter la pata. Y en esa metida de pata, todavía Dios usa esas circunstancias para que nos vaya bien. Vayamos por favor a Daniel 4:35. Daniel 4:35, que dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Y le dice:
¿qué haces? Yo quiero ver, como dicen los argentinos, el guapo que le diga a Dios, ¿qué haces? Estos versículos, créanme, son importantes y obviamente es bueno que los vayamos memorizando, que los vayamos anotando, porque precisamente esto es lo que nos va a dar la confianza en que Dios tiene el control de todo esto. Todo lo que ocurre es causado o permitido para Él, para sus propios propósitos perfectos. Y entonces sí, vayamos por favor a Isaías 14:24. Isaías 14:24, donde dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Entonces, si aún con todos esos versículos alguien pudiera pensar que Dios no tiene el control de todo, pues entonces yo creo que habría que mandarlo al psicólogo porque algo está mal. Quizás parte de la problemática de este mundo es que obviamente existen fuerzas contrarias a la voluntad de Dios. Así, por ejemplo, vayamos a... Déjeme ver porque ya se me perdió este. Bueno, ahorita aparece. Donde es creo que esa es Primera de Juan, donde habla que el mundo está bajo el maligno. Déjenme acordar porque ya se me perdió ese triste versículo. Bueno, esperemos encontrarlo ahorita porque cuando estaba preparando aquí esto del changarro, anoté hartos versículos, para algunos los fui eliminando. Pero a ver, ya aquí está. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19, por favor. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19 dice así. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces, quizás más de uno pensaría que esta es una contradicción, porque diríamos, si el mundo está bajo el maligno y Dios tiene el control, finalmente, ¿quién tiene el control? Quizás sea más fácil si imaginamos que Satanás es como un perro amarrado con cierto límite de su cadena y todo lo que está en ese límite y todo el que se acerque con él y se confabule, pues va a terminar en poder de Satanás. Dios le da el largo de la cadena. Entonces, el mundo está bajo el maligno. Él tiene el permiso, así como pidió con Job, de hacer de alguna manera de atacar a todas las personas. Y obviamente a nosotros puede oprimirnos, pero no nos puede vencer. Puede hacer muchas cosas, pero no nos puede vencer. Es importante saber que cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, mora en nosotros el Espíritu Santo que de alguna manera nos permite tener una conexión con nuestro Salvador. Y entonces, en la Biblia dice que Dios pone ángeles a nuestro alrededor que acampan y nos defienden. La Biblia también describe la condición del hombre que está esclavo a sus pecados. Vayamos por favor a Efesios 2:2. Efesios 2:2. Efesios 2:2, que dice así, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí está hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son esos hijos de desobediencia? Pues aquellas personas que suben a las combis, que asaltan a medio mundo, aquellas personas que están operando y sin conocer al Señor y sobre todo sin tener temor de Dios, hacen lo que ellos bien les parece. Y entonces a esos hijos de desobediencia son los que domina Satanás y son los que están haciendo barbaridad y media y son los que de alguna manera pudieran crear ese temor, ese sentimiento de angustia
entre el resto de la gente. Pero no hay que olvidar que nosotros somos cristianos. Y al ser cristianos, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso advierte Jesucristo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios tiene control de todo. Dios es soberano. Él básicamente realiza todo lo que nos pasa a nosotros, los traduce en bienaventuranzas. Así como se los digo, en bienaventuranzas. Y teológicamente hablando, una bienaventuranza es algo que nos hace felicísimos. Imagínense, en Mateo 5, que habla de las bienaventuranzas, habla precisamente de bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y eso no quiere decir que seamos telenoveleros, de que por cualquier cosa estoy muy llorando. No, habla precisamente de que Dios nos va a consolar en medio de esa aflicción. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y no es que los que no tengamos un espíritu fortalechón y todo. No, no, no. Los pobres de espíritu son los que estamos acongojados, los que estamos angustiados, porque de ellos será el reino de los cielos. Las bienaventuranzas es una lectura increíble, se la recomiendo cuando ustedes puedan, está en Mateo 5. Y entonces Dios tiene una promesa para nosotros. Primero de Juan 5:4, primero de Juan 5:4, primero de Juan 5:4, creo que ya se volaron a Juan aquí, no, bueno, aquí está, primero Juan 5:4, que dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en nuestro Salvador. Y Colosenses 2:8, Colosenses 2:8, Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es decir, estamos en un mundo donde imperan mucho los rumores, imperan mucho las historias. De hecho, lo hemos visto a lo largo de esta pandemia, que lo que más ha predominado son videos, son rumores de que no te dejes vacunar, de que el virus es algo inventado por el hombre y se salió de control y muchas cosas. No se dejen dominar por eso. Dios, les repito, tiene el control. Ustedes, mis jóvenes, mis hermanos, pertenecen a una ciudadanía celestial. Su manera de pensar y de vivir debe ser otra. Ustedes van hacia la patria celestial. Me recuerda mucho una historia que está narrada en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, donde estaba Eliseo. Lo estaban persiguiendo porque era el que estaba dando el pitazo al rey para que no lo agarraran. Siempre lo cercaban los asirios y de pronto él les decía a su rey, ¿sabes qué? Pues ya vienen por acá y ellos iban por otro lado, hasta que alguien descubre que precisamente Eliseo era el que le estaba diciendo y los van a acercar. De pronto lo tienen cercado el ejército de Asiria a Eliseo y a su escudero. Y de pronto, pues el escudero está muy espantado, está apesadumbrado y le dice a Eliseo, mi manito, ¿qué vamos a hacer? Nos van a hacer cosas muy feas, nos van a matar. Y Eliseo le dice, chaparrito, tranquilízate, cálmate, yo lo voy a sentir por ellos. Y el escudero le dice, ¿por ellos? Ay, Señor, muéstrale a mi escudero lo que yo estoy viendo. Segunda de Reyes 6, 16 y 17. Dice así, él le dijo, Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado, del escudero, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces,
Dios envió un ejército de ángeles alrededor de Eliseo. Así como a nosotros nos manda ángeles alrededor para defendernos y para cuidarnos. Que este mundo de pandemia, este mundo de maldad, no los atemorice, mis hermanos, no los atemorice. Hace poco, cuando hablaba con mi hija en relación a toda esta predicación, que de hecho me hizo leer algunos libros, me encontré un libro viejito que ahí tenía arrumbado, que es del hermano Samuel Ascari, sobre la juventud. Me lo refiné todo, habla sobre Amós. Y leí otro libro en relación a, dice, Las infamias de Dios, escrito por una persona cristiana, curiosamente. Y hablaba de muchas cosas y muchos temores. Esto que les estoy hablando hoy es el resumen de prácticamente estos dos libros, pero hablando con mi hija, ella me comentaba: papá, y no te olvides del Salmo 43:10, que es uno de los favoritos de mi hija. Algún día van a saber por qué. Pero en ese Salmo 43:10, cuando estamos, perdón, 46:10, cuando estemos inquietos y temerosos, 46:10, 46:10, aquí está, ya me andaba espantando porque leí otra cosa, ¿no? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cuántas veces hemos sufrido? ¿Cuántas veces hemos estado angustiados? Hemos estado temerosos por lo que está pasando y queremos hacer cosas. Queremos ayudarle al Señor. Lo mínimo que podemos hacer es orar, pero también debemos de reconocer que muchas veces no hay que hacer absolutamente nada. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice su palabra. Y entonces, ¿se acuerdan que leímos inicialmente Romanos 15:4? Romanos 15:4 es una chulada. Romanos 15:4 se los vuelvo a leer, porque las cosas que se escribieron antes, es decir, todo lo que hemos leído, para nuestra enseñanza se escribieron, es decir, para que aprendamos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En los varones, prácticamente nuestro lema ha sido Romanos 12:12. Y así debemos vivir los cristianos, gozosos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que vamos a ver a nuestro Señor. Sufridos en la tribulación. Estamos en este mundo, pero constantes en la oración. Y eso es, mis hermanos, lo que poco a poco nos va a ir sosteniendo en este mundo caído. La vida, créanme, es un rato. Este es un viaje cortito, que al principio quizás para ustedes como buenos jóvenes se les haga un viaje más o menos larguito, pero no, créanme, yo a mis 57 años más o menos ya estoy viendo muchas cosas que antes no veía, pero eso es gracias a mi Señor. Entonces, no tengan temor, mis hermanos, Dios siempre tiene el control. Muy bien, vamos a orar. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que tú eres el Dios de toda consolación. Te agradecemos, Señor, porque tú hablas a nuestra vida, hablas a nuestro corazón. Permítenos mitigar este miedo, este temor, este tipo de eventos que van sucediendo a lo largo de este tiempo, Señor. Sabemos que tú tienes el control y todo lo vas a usar para nuestro bien, Señor, así como dice Romanos 8:28 y 29. Gracias, Señor, por lo que nos das día a día. Te agradecemos por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están conectados. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén.